Bueno, nuestro grupo está conformado por Andrés Valareso y Ricardo Gamboa. A continuación nosotros vamos a explicarle tanto el funcionamiento del motor como de un generador eléctrico. Bueno, primeramente vamos a hablar de los materiales con los cuales construimos el motor básico. Nosotros construimos fue con una tabla triplex, la cual está pintada nada más, que es de un largo de 20 centímetros por 6 de ancho y ya. También ocupamos lo que es un cable sólido número 12, el cual nos va a servir como conductor de electricidad, que va a ser por este cargador, que el cargador por ende viene de corriente alterna, lo convierte en corriente continua y va a pasar por el alambre. Tenemos también lo que es la espira, que es hecha por alambre 0, de número 0.7, es alambre esmaltado. Por ende, por el que es esmaltado tiene una protección, la cual esta protección debemos primero limarlos en las partes de donde va a estar asentado en el cable para que pueda conducir la electricidad. Pues bien, la parte también fundamental que es el imán. Bueno, ahorita vamos a hacer lo que es el funcionamiento, vamos a conectar lo que es el cargador, que tenemos que recalcar que toda corriente genera un campo magnético. Entonces la corriente que va a pasar tanto por el alambre positivo y negativo va a generar un campo magnético en lo que es el espira. Vamos a pensar que acá está empezando a dar vueltas, entonces podemos dar un ligero golpe para que comience a dar lo que es el funcionamiento, lo que está generando por el pasar el campo, la electricidad, que forma un campo magnético. Pues bien, ¿cómo funciona y cómo da la rotación en lo que es la espira? La espira está dado por 12 vueltas construidas. ¿Cómo funciona esto? El momento de rotación lo que está haciendo es por la función de la mano derecha, donde que nos dice la línea de campo va dado por el dedo pulgar. Estamos diciendo que la línea de flujo de corriente va del positivo al negativo. El positivo que está dado con el cable negro y el negativo con el blanco. Entonces al ver que en la mano derecha vamos a ver que la línea de flujo va hacia allá. Entonces por ende el motor va a girar de esta forma, como lo estamos viendo. Si paramos y damos un ligero impulso, vamos a ver que el motor está girando de esta manera. Vamos a explicar también los principios, por qué funciona esto. Los principios están dados por la ley de Faraday, donde nos dice que la ley de Faraday, para que genere electricidad, el campo debe romper lo que son las líneas de fuerza. Y la ley de Lenz lo que nos da es que es el funcionamiento que va a ser perpendicular al campo magnético. Bueno, yo les voy a hablar acerca del funcionamiento de un generador eléctrico. Para la construcción de este necesitamos una jeringa, el alambre de cobre esmaltado, necesitamos imanes de neodimio ya que son más fuertes. La construcción de esto necesitamos hacer un bobinado alrededor de la jeringa. En este caso hicimos más o menos 4 vueltas, lo que va ida y vuelta, lo que va a generar el campo magnético alrededor de la jeringa. El funcionamiento de este, bueno, para poder entender necesitamos saber qué es un generador eléctrico. En este caso es un dispositivo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Cómo funciona esto? Es gracias al principio de Faraday, que dice que en un circuito cerrado se induce un voltaje proporcional a la rapidez con el que cambia el flujo magnético. Esto quiere decir que en este caso, al introducir el imán de neodimio en el interior del bobinado, vamos a tener un campo magnético estático y al moverle vamos a generar un campo magnético en movimiento que va a cortar las líneas de fuerza del campo magnético de la bobina, lo que genera una fuerza electromotriz que a su vez genera un voltaje inducido que podemos medir o podemos verle aquí en los extremos del bobinado o de los bornes. Para poder ver el funcionamiento necesitamos aquí un multímetro y conectamos, como podemos ver aquí, está conectado una punta al terminal negativo y la otra al terminal positivo de la espiral. Para ver el funcionamiento solo basta con mover de lado a lado el imán en la parte de adentro. Y vamos a ver que aquí en el multímetro se genera una variación de voltaje y que va a ser proporcional a la rapidez con el que estamos moviendo el imán, porque cambia el flujo magnético. A mayor velocidad va a aumentar el voltaje que tenemos. En este caso más o menos tenemos un voltaje de unos 3 milivoltios.